Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mabel Muñoz. Yo manejo la parte administrativa de CENISOFT, que es el Centro de Innovación de la Federación Colombiana de la Industria de Software, FEDESOFT. Muchísimas gracias por su participación en este webinar. El día de hoy vamos a hablar de economía naranja y rentas exentas en el ecosistema digital. Nos va a acompañar en esta primera parte José Herrera, experto en propiedad intelectual, y en la segunda parte de 10 a 11 de la mañana nos acompañará Juliana Carmona, quien es la directora de la unidad de CENISOFT, y ella nos hablará sobre el tema de rentas exentas. Entonces, vamos a abrir un espacio de preguntas al finalizar como tal la sesión. Y bueno, ya los dejo con José. Cualquier inquietud en el chat de preguntas me pueden escribir. Yo estoy muy atenta. Entonces, José, pues te doy la bienvenida. Muchísimas gracias y pues te doy apertura para que puedas iniciar la charlita del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Mabel, por la presentación. Mi nombre es, como Mabel lo decía, José Roberto Herrera. Soy abogado especialista en propiedad intelectual y socio de la firma Herrera Díaz Abogados. Y hoy me encargaron hacer la primera parte de esta presentación, que es en relación a la economía naranja en el sistema, en el ecosistema digital. Entonces, bueno, empecemos. Creo que la estructura va a ser la siguiente. Yo voy a dar la parte de mi presentación, mi charla, y en los últimos 10 minutos, calculo, vamos a abrir un espacio para preguntas que va a, a moderar Mabel. Entonces, bueno, no siendo más, doy inicio a la presentación. Voy a poner las diapositivas. Agradezco, Mabel, me confirme si acá las voy a poner, si la pueden ver sin problema. Dale, perfecto. Listo. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre la parte de economía naranja en el ecosistema digital. No voy a hablar sobre el tema de rentas exentas que va a ser a cargo de Juliana Carmona. Eh, entonces, bueno, voy a dividir la presentación en tres partes. Primero voy a hablar sobre qué es la propiedad intelectual y qué es la economía naranja. Seguidamente vamos a hablar sobre los derechos de propiedad intelectual y más aplicables en este tema del ecosistema digital, teniendo en cuenta que pues, nuestra prioridad es el tema del software. Y por último, vamos a hablar sobre la economía naranja bajo el actual gobierno y las oportunidades que brinda este sector en cuanto al software, que es lo que nos interesa. O las plataformas digitales, todo el tema de lo que llamamos el ecosistema digital. Entonces, como primera medida, cuando hablamos de economía naranja, hay que nombrar algo muy importante, y es que la economía naranja no existe sin la propiedad intelectual y viceversa. Ambos son complementarios, una no existe sin la otra. Eh, Sin la economía naranja la podríamos definir como todas esas actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Esa es una definición de la UNESCO que incluye esos tres elementos para definir la economía naranja. Pero básicamente son todas esas industrias culturales, todas esas industrias del entretenimiento. Y también igualmente esto no es algo como ustedes saben, la economía naranja es una de las banderas del presidente Iván Duque, pero pues esto no es algo nuevo, que podríamos decir que es algo exclusivo de este gobierno que se le da importancia a esta industria. Pues anteriormente en los gobiernos pasados igualmente pues existía ayuda a estos sectores, pero sí no se puede negar que una de las banderas de este gobierno es darle prioridad a esta industria y sin desconocer que pues de esto se viene hablando desde tiempo atrás. El término que se utilizaba antes era el de economía creativa, que desde hace mucho tiempo, sino que en el libro que escribieron el presidente Iván Duque y Felipe Buitrago, que es el viceministro de Economía Naranja, escogieron este término para explicar que naranja es el color de la creación. Desde los antepasados, como que hay estudios que demuestran que la naranja siempre se ha relacionado
con la creatividad, entonces de ahí viene el término, ¿sí? Pero no podemos olvidar pues que la economía creativa viene desde mucho tiempo atrás y quiero nuevamente resaltar ese tema de que la forma de proteger precisamente esa economía creativa, de que el Estado crezca mediante la creación, no mediante, por ejemplo, la venta de banano, por ejemplo, sino mediante la venta de software que son intangibles de la creación humana, se protege precisamente, es por la propiedad intelectual y por eso digo que la economía naranja no podría existir sin la propiedad intelectual y viceversa. Entonces, siendo mi especialidad el tema de propiedad intelectual, quisiera empezar por ese tema ya aclarándola sobre estos dos términos, sobre qué son esos derechos de propiedad intelectual. Seguramente muchos de quienes me están oyendo ya han tenido acercamientos frente a qué es una marca, qué es una patente, qué es un derecho de autor, qué son los derechos de imagen, qué son los datos personales, pero quisiera dar una introducción respecto a este tema y enfocándolo en el software, ¿sí? Igualmente, el caso práctico que voy a nombrar hoy es en cuanto al software, en cuanto a videojuegos. Mi especialidad es propiedad intelectual, pero estamos enfocados mucho al software y más allá del software a los videojuegos, que es una industria que ha crecido a pasos agigantados, por lo que me gustaría contarle la experiencia un poco respecto a este tema de propiedad intelectual y videojuegos, siendo parte de lo que llamamos el ecosistema digital. Entonces, bueno, empecemos con una de las figuras de propiedad intelectual que llamamos las marcas. Las marcas identifican bienes o servicios. Muchas personas confunden el término de marca con lo que es la razón social, que es lo que ustedes hacen ante la Cámara de Comercio cuando ustedes registran su empresa, normalmente una SAS, una Sociedad de Acciones Simplificada. Eso es lo que se registra ante la Cámara de Comercio. Acá en las marcas lo que se identifica es un producto o servicio. En ningún momento se identifica es la empresa como tal, y por eso una razón social, una SAS, puede ser titular de muchísimas marcas, ¿sí? Las marcas es de los pocos derechos de propiedad industrial que se pueden extender por el tiempo mientras se renueven. Una marca dura 10 años, pero mientras yo la esté renovando es posible su vigencia. Y igualmente importante aclararles que cuando yo nombro propiedad industrial me refiero a esa propiedad que es más relacionada a la industria, no tanto en el sentido artístico, sino más industrialmente, como vienen siendo las marcas o las patentes. Eso es una división de la propiedad intelectual. Cuando hablo de la propiedad industrial, la propiedad intelectual se divide entre esa propiedad industrial y por otro lado son los derechos de autor que más adelante vamos a hablar sobre aquellos que ya son las obras artísticas, obras literarias. Pero por ahora explicando el tema marcario, que se enfoca en el tema de propiedad industrial, es igualmente importante mencionar que se rige por el principio del primero en el tiempo, primero en el derecho. Esto en otras palabras quiere decir que el derecho marcario solamente se obtiene por el registro. El primero que solicite el registro es quien va a obtener el derecho. En ningún momento la marca se protege en Colombia mediante el uso. En algunos países yo puedo proteger la marca mediante el uso, pero acá en Colombia solamente con el registro. Igualmente es importante nombrarles que existen 45 clases marcarias. De la 1 a la 25 yo identifico lo que son productos y de la 25 a la perdón, de la 1 a la 35 identifico productos y de la 35 a la 45 identifico servicios, ¿sí? ¿Esto para qué se hace? Precisamente porque si yo registro una marca y no existiera una clasificación, bloquearía a muchas personas, por ejemplo, de utilizar un término similar que no tenga nada que ver con mi clase para registrar su marca. Es por esto que existe esa clasificación marcaria y, digamos, en la industria del software, o en el ecosistema digital, encontramos algunas clases aplicables como es el software en la clase 9, los videojuegos en la clase 28, los servicios de educación, esparcimiento, de entretenimiento en la clase 41, todos los temas de desarrollo de software también como una clase de servicios son relevantes en esta industria. Igualmente hablando en el tema, por ejemplo, de videojuegos, de esa industria que yo les mencionaba que crece a pasos agigantados, muchos
personajes ficticios están protegidos como marca. Por ejemplo, Mario Bros, sin que sea, digamos, sin que nos limitemos, por ejemplo, a un personaje extranjero, acá también, digamos, están registrados como marca, por ejemplo, el profesor Superó, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos la marca Electronic Arts, una marca de un estudio de desarrollo de videojuegos colombianos que se llama Efecto Estudios, pero como estos ejemplos hay muchísimos. ¿Por qué es importante proteger la marca? Obviamente para prevenir la imitación, para que el día de mañana si alguien quiera obtener ese permiso legalmente, me pida una licencia, o si yo quiero, por ejemplo, vender esa marca, pues no hablamos de un contrato de compraventa, sino que el término adecuado para hablar es una cesión de esos derechos, ¿sí? Eh, Cuando hablamos en los bienes intangibles, como todos estos bienes que nacen a raíz de la economía naranja, hablamos es de cesiones o licencias, no estamos hablando de arrendamiento ni contratos de compraventa, sino que hablamos es de cesiones o licencias. También en cuanto al proceso de solicitud de una marca, en Colombia nos destacamos en comparación a otras oficinas donde una marca puede demorarse 4 años en solicitarla. Acá en Colombia la oficina es mucho más expedita. Una marca puede concederse a veces en 6 meses, 4 meses, que es un periodo bastante rápido, mediante un proceso previo que se hace mediante una búsqueda para yo verificar que la marca es posible registrarla. Eso es muy importante hacerlo antes de solicitarla, porque un error común en desarrolladores y productores de software es que no hacen estas búsquedas y la solicitan de una y pues después les niegan la marca porque no tienen ninguna asesoría en cuanto a este tema. Eso ocasiona obviamente negaciones o esos registros equivocados que nombro acá en la diapositiva, en donde ya después no hay mucho que hacer, ¿sí? Ya cuando yo solicito la marca, la misma se publica, se por 30 días y deja un término a terceros que estén interesados de pronto en oponerse porque la solicitud se parece a su marca registrada, se puedan oponer a la misma. Y después existe un examen de fondo y en caso de que ese examen de fondo, por ejemplo, niegue la marca, yo tengo la posibilidad como solicitante de apelar o incluso si me la concede alguien que se opuso puede apelar también igualmente. Ya cuando se concede yo, como les comentaba, puedo renovarla cada 10 años y es importante en Colombia utilizarla porque si alguien está interesado en cancelarla, puede intentar una acción de cancelación por no uso, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso es como el procedimiento importante que existe acá en Colombia, es muy parecido al de los otros países, pero resalto esa rapidez de la oficina colombiana en comparación de otras oficinas hermanas. Eh, También el proceso en Colombia es rápido en cuanto a que yo no necesito, cuando le doy un poder a un abogado en esto, no necesito hacer el tema de autenticación, sino yo le puedo dar un poder simplemente sin esos formalismos que antes existían y dilataban un poco el trámite, teniendo en cuenta a veces que muchos de los solicitantes eran extranjeros y tenían que apostillar. Eso también ha avanzado. Mm, es importante también recordarles que la marca se rige por el principio de territorialidad, es decir, el hecho de que yo tenga una marca registrada en Colombia no quiere decir que eso me cubra para otros países. Yo tengo que llegar país por país, pero existen ya en Colombia también es de los pocos países en Latinoamérica que tiene aprobado el Protocolo de Madrid, que simplifica un poco el proceso de solicitud en otros países, sobre todo los miembros del protocolo en Europa, en Estados Unidos, donde con una sola solicitud internacional, en vez de contratar yo un abogado en cada país, puedo hacer una fase, llamémoslo así, nacional, una designación en cada país donde puedo simplificar este procedimiento. Eso se llama pues el Protocolo de Madrid, pero hasta el momento estamos solamente, creo que México, Colombia, Cuba, Brasil está en ese proceso actualmente. Ya en cuanto al ecosistema digital, hablando un poco de este software y hablando de marcas, tenemos esta es publicación de un libro de la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en cuanto a videojuegos, esta publicación que nos menciona, digamos, algunos tipos de marca en este sector. Cuando hablamos de la marca en inglés fanciful, por ejemplo, es una palabra es algo de fantasía, una palabra que pues no existe en el diccionario, digamos, la marca Xbox,
que no, pues no tienen un significado, sino que es, cuando yo digo Xbox, pues me voy a referir básicamente a esa consola o a esos videojuegos desarrollados por Microsoft. Si hablamos de una marca arbitraria, sí quiere decir que pues es una palabra que tiene un significado, pero pues no está indicando de ninguna manera el producto o servicio que identifican. Por ejemplo, la marca Apple para computadores, pues cuando yo digo manzana, pues la gente pues no está identificando esas manzanas, sino que es una marca arbitraria en cuanto a que identifica otro producto o servicio diferente al que es comúnmente conocido por el consumidor. Por el contrario, cuando digo una marca sugestiva o evocativa, la marca Electronic Arts, sí, cuando yo la leo, no es que me esté escribiendo, pero sí me evoca, por ejemplo, a que es un arte electrónico, llamémoslo así, traduciéndolo, respecto a esos productos o servicios que identifica, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá en Colombia la marca Bodytech es una marca vocativa porque pues no es que describa propiamente esos productos o servicios, pero la gente cuando lo ve, pues sí puede evocar un gimnasio. Ya cuando hablamos de las marcas descriptivas o genéricas, acá en el ejemplo nos dice Computerland, o sea, tierra de computadores. No, ahí en ese momento sí no estamos, eh, ahí estamos describiendo esos productos, por lo cual esas marcas sí no son susceptibles de registro. Igualmente las marcas genéricas, si yo voy a registrar videojuegos para identificar videojuegos, obviamente no me la van a valer como marca porque es una expresión totalmente genérica y donde me la concedieran, pues estaría bloqueando a muchos interesados en registrar en usar la marca. Entonces no se permitiría ese registro. Esto es un ejemplo básicamente en cuanto a videojuegos frente a las marcas en este ecosistema digital, para que ustedes entiendan un poco las clases que eventualmente se les pueden presentar en su práctica. Bueno, por otro lado, otro de los derechos de propiedad industrial son las patentes. Acá pues ya no hablamos propiamente de un signo como son las marcas, sino hablamos es de un invento que tiene que cumplir con ciertas características para que sea susceptible de protección. Esas características es que sea nuevo, esa novedad se mide a nivel mundial, no solamente quiere decir que sea nuevo en Colombia. Además de que sea nuevo, algo puede ser nuevo, pero puede ser obvio, ¿sí? Si es nuevo, pero es obvio su creación, pues no es susceptible de patente, eso es lo que se llama el requisito de la altura inventiva. Y el otro requisito que normalmente sí es muy fácil de sobrepasar es la aplicación industrial, es lo que yo invente, sea aplicable a la industria. Esas patentes, a diferencia de las marcas, sí vencen con el tiempo, las patentes a los 20 años ya expiran. Y existe otra figura de patente que son los modelos de utilidad, en donde no existe ese requisito de la altura inventiva, pero sí existe obviamente la novedad y tiene una duración menor, que son de 10 años. Normalmente esos modelos vienen de algo que ya existe, pero es una mejora frente a algo que ya existe. En la industria del ecosistema digital, pues siempre se ha dado desde los últimos años una gran discusión en todos los países respecto a si las patentes si el software es patentable, ¿sí? Entonces, Estados Unidos siempre ha sido más pro patente, ha permitido más patentamiento de software. En Europa ha sido un poco más moderado. Y acá en Colombia antes la práctica era que negaban muchas patentes cuando existía software, pero últimamente la oficina ha sido un poco más abierta a, a, a registrar patentes que tengan software de por medio. Es importante que desde ya nombrar que el software, cuando decimos el software como tal, no es patentable. Si hablamos de software como tal, la protección es por derechos de autor, que lo vamos a ver más adelante, en donde yo protejo es el código fuente, el código objeto, ese algoritmo lo llevo a la oficina si lo quiero registrar derecho de autor y registro ese código fuente, ese código objeto, y la protección que tengo para terceros es básicamente que no copien mi código. Ya digamos, si un tercero hace una aplicación, por ejemplo, Uber, cuando hablamos de Uber y Cabify, si alguien copia el código fuente y el código objeto de Uber, pues sí infringe el derecho de autor.
pero si alguien hace algo muy similar, como lo de ese Cabify, pues no existe una infracción ahí al derecho de autor y por eso no se ha permitido el patentamiento, por ejemplo, de software porque monopolizaría demasiado el conocimiento. Si yo patento, por ejemplo, ese código fuente o código objeto del Uber, impediría a terceros que utilizaran una idea similar, entonces no podría existir Cabify, no podría existir Tapsi, si se diera esa discusión, si se diera esa protección mediante patente. Entonces es muy importante tener en cuenta esas diferencias, pero desde ya resalto que no quiere decir que el software no puede llegar a ser patentable. En algunos casos puede llegar a ser patentable cuando es algo más allá del software, es lo que se llama the machine test, los americanos, donde dicen que si hay una máquina que yo puedo desarrollar que tenga software de por medio, eventualmente ese producto o proceso lo puedo patentar sin que pueda negar de plano el tema de que tenga un software de por medio. Ya digamos hay patentes, por ejemplo, en Estados Unidos, como lo hizo Amazon, que es el One Click Patent, que estuvo patentado que yo con un clic podía hacer una compra en Internet y algunos decían, eso es muy básico, eso no tiene altura inventiva, no tiene novedad, pero llegó a ser una patente, como les digo, allá existía, era más fácil patentar, actualmente no es tan flexible los otorgamientos de patentes en Estados Unidos en esta cuestión, pero sí es un país donde tal vez sí es más fácil el patentamiento de dimensiones que tengan software de por medio. Igualmente, como las marcas, las patentes también se rigen por esa territorialidad, es decir, yo tengo que patentar mi invento en cada país donde quiera. Existe también un tema de prioridad que las patentes, si yo solicito una patente, puedo, puedo alegar que si yo la solicité hoy, por ejemplo, en Colombia, tengo un término de prioridad para llegar a otros países sin que se me pierda la novedad, ¿sí? Ya después de ese término de prioridad, si alguien llega después de ese término, yo puedo perder la prioridad. Y también es importante nombrar que existen, así como hablábamos del Protocolo de Madrid en marcas, en patentes también existe lo que se llama el PCT, el Tratado de Cooperación en Materias de Patentes, en donde se me facilita ese procedimiento para yo llegar y patentar en otras jurisdicciones mediante una solicitud única. Yo puedo llegar y hacer una fase nacional en los países miembros de ese PCT, dentro de los cuales está Colombia, para patentar. Igualmente, cuando les nombraba el tema de contratos con inventores, acá también se protege el inventor en las patentes, donde se exige siempre que exista una cesión de esa invención a una empresa si la empresa va a ser la solicitante, ¿sí? Eso también se exige en muchas jurisdicciones donde yo tengo que acreditar que obviamente no puedo llegar a solicitar una empresa como tal. Si ustedes van a patentar, no pueden llegar a patentar como tal la patente a su nombre la solicitud, sino que tienen que acreditar pues esa sesión de inventores o si pues es el inventor que directamente va a patentar, va a solicitar la patente, pues es el mismo el que solicitaría en ese caso, ¿sí? Otras figuras de propiedad industrial son los diseños industriales donde yo ya no protejo la funcionalidad, sino protejo la apariencia estética de un producto, ¿sí? Volviendo al tema, por ejemplo, de videojuegos, en este tema digital, hay muchos diseños industriales sobre las consolas, sobre, por ejemplo, celulares, esa apariencia estética de los iPhone, de los Samsung, están protegidos mediante diseño industrial donde se impide la copia de terceros que quieran reproducir sin autorización del titular de ese diseño industrial. Otra figura muy importante que seguramente ustedes ya han oído hablar bastante cuando ustedes firman sus acuerdos de confidencialidad son esos secretos empresariales, ¿sí? En donde muchas veces son cosas que no se pudieron patentar o que yo no quisiera patentar, lo protejo como secreto empresarial con la condición de mantenerlo obviamente bajo secreto y firmo un acuerdo de confidencialidad con quien quiera explotar esa tecnología. Muchos de esos secretos, por ejemplo, en empresas de desarrollo de software, esos son listados de clientes que pasa mucho diciendo, no, es que esta empresa me robó también esa información, listado de clientes que son temas confidenciales.
y sucede mucho en la práctica y por eso esos acuerdos de confidencialidad. Y hoy en día también no son propiamente derechos de propiedad industrial o intelectual, pero sí son intangibles en medio de todo, son los datos personales, ¿sí? Entonces dicen, hoy en día ustedes habrán leído que dicen que los datos personales son el petróleo del siglo actual y por eso tanta protección con tanta violación a la privacidad, por eso es que tanto se ha dado pronunciamiento acá en Colombia también el tema en comparación a otras jurisdicciones vecinas ha evolucionado muchísimo y por eso es muy importante todo en el ecosistema digital, esa redacción de los términos y condiciones para cuidar esos datos, darle buen uso a esos datos. Igualmente frente a cuando hablamos acá, hablo en las diapositivas, tarjetas de crédito, contraseñas, no sé si recuerdan hace unos años ese hackeo que se le dio a PlayStation, donde se robaron muchas tarjetas de crédito, o el caso de Ashley Madison, donde también era una página de gente que él se ofrecía el servicio de citas a gente que ya estaba en una relación, pero se ofrecía el servicio de poner en contacto como para que daba la infidelidad, que daba paso como una infidelidad, todo ese tema tan confidencial, eso se filtró, hubo hackeos, entonces de ahí la importancia también de esos datos personales, de la privacidad hoy en día. Cuando hablamos ya en cuanto a la otra rama de la propiedad intelectual, frente a los derechos de autor, que ya no es propiedad industrial propiamente, y hablamos de software, de la industria digital, es aún más importante los derechos de autor en cuanto a esa economía naranja que incluso lo que son marcas y patentes, porque acá la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha sacado un eslogan que me gusta, que dice el derecho de autor es el motor de la economía naranja. Y así es precisamente porque casi todos estos, en cuanto a ese ecosistema digital, todo está protegido por esos derechos de autor. Como les decía, el derecho de autor yo no protejo la idea detrás, las ideas no se protegen como derecho de autor, sino la fijación de ese código fuente, ese código objeto, ya una obra creada. En Colombia se protegen desde la vida del autor, digamos, si hablamos, era un autor de un software solamente, solo una persona, no varios, se cuentan la vigencia de ese derecho es su vida y 80 años después de su muerte para la vigencia de ese derecho. Si, por ejemplo, eso ya está a nombre de una empresa, se cuenta 70 años después de la publicación. Anteriormente teníamos 50 años, pero esto se cambió hace poco en la legislación y ahora son 70 años para personas jurídicas. Hay una frase que me gusta de la OMPI, de ese libro, de esa publicación, que decía: As houses are made from wood and stones, video games are made almost exclusively from IP. Esto quiere decir que así como las casas están hechas de madera y ladrillo o piedras, los videojuegos o el software están hechos exclusivamente como de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, como les decía, esto es creación, esto es economía naranja y uno no puede existir sin lo otro. Estos derechos de propiedad intelectual es la forma de yo explotar esa economía naranja. Yo les recomiendo mucho que en todos esos programas de computador registren esto ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Me imagino que muchos lo han hecho. Es un trámite que incluso pueden hacer por internet. No es necesario hacerlo, pero sí es muy importante el día de mañana que ustedes de pronto tengan un tema de infracción de que le están infringiendo su software. Es muy importante hacerlo. Acá normalmente el software es una obra colectiva donde no solamente obviamente un desarrollador, sino muchos, el término jurídico es obra colectiva, donde normalmente ese trabajo se hace bajo la ejecución de las órdenes de una persona, ¿sí? Y acá cuando yo les hablo de derecho de autor es el enfoque en software propietario, ¿sí? Donde yo obviamente como alguien que esté interesado en adquirir un permiso para utilizar un software, tengo que pedir autorización para utilizar esos derechos patrimoniales que se dividen que existen en el derecho de autor, que son los derechos económicos, como la reproducción, la comunicación al público, la distribución, y los derechos morales, que son ya derechos no económicos, pero que sí tienen que ver con un lado más moral, más
en cuanto a la dignidad del autor, de reconocer su crédito, de impedir mutilaciones a esas obras. Pero también hay otra rama que también son el Creative Commons, que básicamente también yo tengo que reconocer el crédito, pero donde se facilita un poco más la explotación en cuanto al tema de las autorizaciones, ¿sí? Em, en cuanto a quisiera darles unos ejemplos de lo que es esta industria de los videojuegos cuando yo les hablaba de la importancia del derecho de autor. Por ejemplo, cuando hablamos de casos como Pac-Man, todavía está protegido por el derecho de autor, ¿sí? Cuando yo acá les pongo licencias a Bianca, cuando ustedes se montan en un avión y ven que el Pac-Man es un juego que pueden utilizar ahí, Bianca tiene que pedirle la licencia a sus titulares de esos derechos para, para utilizarlos. Igualmente, en todas esas creaciones, eh, en cuanto a videojuegos, también podemos ver que sacaron videojuegos como E.T., en videojuego Tomb Raider, que eran películas que se volvieron videojuegos, pero esto no quiere decir que yo no tenga que pedir autorización. Como les digo, uno de los temas de la economía naranja es respetar esa creatividad de los autores y titulares de derecho, por lo cual así yo diga, no, es que esto es para un videojuego, yo no tengo que pedir autorización, sí la tengo que pedir. Hay algunas excepciones al derecho de autor que el tiempo pues no me da mucho, pero sí para explicárselas, pero sí, digamos, en ciertos casos yo puedo pedir, no necesito pedir autorización para hacerlo. Digamos, en Colombia hace poquito se aprobó la parodia como excepción al derecho de autor, entonces en ciertos casos yo, por ejemplo, puedo parodiar eventualmente algo, un contenido que es protegido por derecho de autor sin la autorización basado en esa parodia. Cuando hablamos de los videojuegos, existen muchísimas, no solamente existe un registro, sino muchas obras de por medio. Incluso en el software, que es los videojuegos están dentro de la clasificación del software cuando en Colombia vamos a registrar un videojuego en cuanto al código fuente, eso lo registro como un programa de computador, pero por ejemplo, si voy a registrar el guión, ya lo registro como una obra literaria. Si voy a registrar la música, ya es una obra musical, porque pues no existe un registro propiamente de videojuegos, es una obra compleja. Acá pueden ver la dimensión, esto nada más de la importancia de ese registro que les comentaba. Esto es una gráfica del 2016, en donde los videojuegos, dice 47 videojuegos registrados nada más en 2016. Esto crece con el transcurso de los años, estas estadísticas han crecido mucho más. No tengo la de este año, pero esto fue, por ejemplo, nada más en 2016, incluso antes de todo el auge de lo que llamamos economía naranja hoy en día para verificar ese crecimiento. Y 246 apps no relacionadas con videojuegos, pero pues es bastante para la época porque pues estos solamente son los registros, pero pues ya se imaginarán la cantidad de aplicaciones que no fueron registradas. Entonces sí es una industria, como les veo, en ese ecosistema bastante eh, que crece, como les decía, a sus pasos agigantados. Otro punto muy importante en cuanto al tema legal para tener en cuenta en ese ecosistema digital frente a esos derechos de autor para la transferencia de esos derechos de autor a su empresa. Anteriormente a 2011 yo tenía que celebrar contratos y algunos decían que esos contratos tenían que estar notarizados para que existiera una transferencia de esos derechos de autor, de esos derechos patrimoniales de autor a mi empresa. Algunos decían que eso se aplicaba solamente en prestación en contratos laborales, otros decían que ninguno de los dos era necesario y siempre existía como esa discusión. Después de 2011 existió una reforma en donde dice, basta que yo tenga un contrato laboral con mi desarrollador, o un contrato de prestación de servicios escrito y que esa obra relacionada, si yo soy una empresa de desarrollo de software y tengo esos desarrolladores contratados, basta eso para que esas creaciones se transfieran, esos derechos patrimoniales de autor se transfieran a la empresa, ¿sí? Entonces esto obviamente ha favorecido a los empresarios que tienen estudios de desarrollo de software o que tengan la propiedad sobre esos derechos.
porque pues ha simplificado mucho el tema de esa transmisión de esos derechos. Es una legislación bastante similar a la norteamericana en cuanto a esa transferencia. También existen términos, esa reforma del 2011 que les comento, también dio pie a que se establecieran términos supletorios en caso de que en los contratos no se dijera cuando yo hago una sesión y yo no digo dónde es el lugar de la sesión, se dice que solamente se referiría a Colombia. Si yo hago un contrato de sesión de derechos patrimoniales sobre un software, solamente me va a referir a Colombia si yo no dije los territorios aplicables. Igualmente, si yo no puse cuánto era el término de la sesión, se entiende que son 5 años solamente, ¿sí? Y después los derechos pues vuelven al titular antiguo, o si era el autor desarrollador, pues a lo de ese autor desarrollador. Eh, y se recomienda mucho, como les digo, ese registro de esos derechos patrimoniales, ese acto, para que sea oponible a terceros. Esto quiere decir para que sea público a terceros el día de mañana que yo quiera hacer valer ese derecho ante un tercero, pues tengo que tener esa, ese registro para hacerlo ponible. Entonces, unas ventajas de ese estado actual, de esa reforma que les comento del 2011, es que eso prestaba agilidad, esa transferencia, esas modificaciones frente a la transferencia de esos derechos patrimoniales ha prestado agilidad en los negocios. Los términos supletorios eran necesarios porque antes se presentaban muchas dudas interpretativas cuando no se nombró el territorio el territorio o el término de duración de esa sesión. Y en cuanto al salario, muchas veces con el contrato laboral o el contrato de prestación de servicios que yo pago al desarrollador es suficiente esa suma para remunerarlo, y se justifica por eso esa presunción de transferencia. Mm, y cuando hablamos de propiedad industrial, que son marcas, patentes, diseños industriales, esos derechos otros que habíamos visto, también se aplica esa presunción de transferencia, en donde yo no tengo que escribir en el contrato que esos derechos se transfieren, sino que basta que sea un contrato escrito para que exista ese contrato laboral o de prestaciones escritos, de servicios escrito, para que eso se transfiera. Sin embargo, no obstante esas presunciones de transferencia, mi recomendación es que siempre en los contratos laborales o prestación de servicios sí se establezca pues claramente esas sesiones para evitar cualquier duda interpretativa. Igualmente, que se haga el registro del software, como les digo, de tanto esos contratos o laborales o prestación de servicios para curar cualquier arrimo de duda frente a esos temas, y que sea ponible obviamente esos actos a terceros, y también en esos contratos especificar los derechos patrimoniales que se están transmitiendo, ¿sí? El hecho de transmitir yo el derecho de reproducción sobre un software no quiere decir que por ese hecho esté transmitiendo el de comunicación al público, ¿sí? Es siempre importante por protección al autor de las obras, establecer todos esos derechos patrimoniales. Igualmente, otro de los campos grandes de propiedad intelectual que se habla hoy en día y que en la publicidad, cuando ustedes abren Instagram, Facebook, en todo ese ecosistema digital, nosotros cada vez los humanos somos más propensos a las imágenes, a veces cada vez leemos menos y vemos más imágenes, fotos, y el uso de imágenes es muy común y es algo que cada vez se está protegiendo más. Entonces, no es raro que en un software o en un videojuego también se utilicen personajes ficticios o no ficticios, o personas famosas. Entonces, cada vez cada vez está más de moda de lo que se refiere a derechos de imagen, o el llamado right of publicity en la jurisdicción anglosajona, donde básicamente toda esa explotación comercial yo tengo que pedir autorizaciones bajo esas, si es una explotación comercial. Cuando yo, por ejemplo, ya utilizo la imagen, pero ya afecto es la intimidad y buen nombre, hablamos ya es un derecho más de la privacidad, eso se protege por acción de tutela en Colombia. Y si yo estoy hablando ya más de la explotación comercial de esa imagen, hablamos es de los actos de competencia desleal, ese afectado puede protegerlo por actos de competencia desleal. Ya a continuación les pongo algunos ejemplos del que han pasado, por ejemplo, en videojuegos, este caso que no llegó a estrados, pero conciliaron, donde este videojuego utilizó sin permiso la imagen de Maradona.
entonces terminaron conciliando y pagándole a Maradona una suma alta por el tema. Pasó lo mismo, por ejemplo, esto sí llegó a las cortes alemanas con el caso de Oliver Kahn, que tampoco pusieron su nombre, no le dieron debido reconocimiento por utilizar su imagen, y también demandó a Electronic Arts, que es una empresa muy grande de desarrollo de videojuegos, y fue reconocida su pretensión. Acá, por ejemplo, en casos de este juego, por ejemplo, Temple Run, utilizaban a Usain Bolt, o en este Call of Duty utilizaban a este controversial personaje de esa serie de House of Cards en el videojuego, donde pues tienen que dar obviamente sus respectivas autorizaciones. Entonces, todo esto es una introducción muy rápida sobre esos derechos de propiedad intelectual en cuanto a la economía naranja, eh, que como les digo, no podía ignorar para, para explicarles que sin esto obviamente no existe el concepto de economía naranja. Es totalmente necesario. Ya en cuanto al tema de economía naranja en Colombia, puntualmente ya hablando no de un aspecto de propiedad intelectual, sino la importancia y relevancia actual del tema, importante mencionar que, bueno, esto se desarrolló en la ley 1834-2017, que es la ley naranja. Después hubo un decreto del 1935 de 2018. Son las normas a tener en cuenta. Y en cuanto a la relevancia del tema, existe un estudio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que dice que las exportaciones en estas industrias creativas en Colombia son ya superiores al café, ¿sí? Entonces eso ya es muy diciente, dentro del cual obviamente en esas industrias creativas se encuentra el software, o todos esos productos y servicios del ecosistema digital. En México, en este mismo estudio, se dice que es superior al 10% del Producto Interno Bruto, y este mismo estudio dice que en países desarrollados las exportaciones son superiores al 40% en lo que se llama tecnología y entretenimiento, que es parte de la economía naranja. Acá en Colombia, esa legislación que les comentaba divide las industrias creativas en tres, ¿sí? Eh, una es el arte y el patrimonio, entre los cuales se encuentran estas otras divisiones. Otras las industrias culturales, y las que nos interesan en este caso son la tercera categoría, que habla de creaciones funcionales, nuevos medios y software. Cuando hablamos de medios digitales y software de contenido, se incluyen los videojuegos como una categoría separada, los contenidos interactivos audiovisuales, las plataformas digitales. Todas estas plataformas ustedes entenderán perfectamente, ya que son el Spotify, Netflix, todas estas plataformas, que es lo que se llama también economía colaborativa. En cuanto a lo digital, todo lo que estamos accediendo nosotros, todas estas plataformas digitales que son parte de la llamada economía creativa, creación de software, creación de apps, animación. Entonces esto es muy relevante frente a su industria, que ya pues se separa dentro de una categoría separada, ¿sí? Esto no es un tema pues que tenga una legislación en concreto que yo diga existen estas beneficios para esta industria en este momento, pero cada vez con este desarrollo de la economía naranja, sí creo que si se sigue dando importancia al tema, se verán algunos beneficios. Actualmente vamos a ver que las manifestaciones, o en mi opinión, concretamente lo que podemos decir que existe en Colombia sobre que economía de la naranja son tres: los temas tributarios, las exenciones que son frente a la IVA y la renta, que es lo que vamos a explicar, lo que va a explicar Juliana Carmona la siguiente parte de esta exposición. Pero fuera de eso no existe algo más, ¿sí? Sin embargo, como les digo, yo tengo como un poco de positivismo frente a que de pronto en el futuro sí van a existir más beneficios frente a cada industria. Por ahora creo que el tema puede ser más teórico, y por eso mismo en ese decreto que les comentaba,
se fijó un Consejo Nacional de Economía Naranja donde han salido estas políticas y entonces se dice, por ejemplo, que existen diferentes ministerios que hacen parte, no son todos los ministerios ni todos los directores de estos departamentos administrativos, eh, pero sí es una forma de organizar bien esa política estatal frente a esa economía naranja, frente a las personas que van a tomar las decisiones para impulsarlas. Entonces, en cuanto a ministerios, tenemos que los que encabezan estos consejos es el ministro de Cultura, el ministro de Comercio, el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, el ministro de Trabajo, el SENA, el ministro de Hacienda, el ministro del Interior, el ministro de Educación. En cuanto a directores está el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadística y la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y en cuanto a, y el FINDETER, que el presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial son los que conforman ese Consejo Nacional de Economía Naranja para formulación de esas políticas. El otro beneficio, como les comentaba, es el acceso a capital semilla para muchos de estos proyectos. Y un tercer beneficio es la Ley 1978 de 2019, en donde se crean las condiciones para que Colombia llegue al 70% de hogares conectados a Internet, ¿sí? Entonces es lo que se llama la Ley de Modernización del Sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que busca cerrar esa brecha digital. Esto es como otra de las manifestaciones concretas que yo veo de esa economía naranja. Eh, y se dice que el primer semestre de lo que va de este año se han creado más de 96.914 empresas y la mitad de ellas son industrias relacionadas con la economía naranja. Entonces es un tema muy importante a tener en cuenta. Ya por último, frente a oportunidades del sector y enfocándolo a lo que yo he trabajado más, que es lo que les comentaba del videojuegos, acá tenemos un ranking que esto también no está actualizado del 2019. Esto es de una firma que se llama Newzoo, que hace todos los estudios de mercadeo en cuanto a videojuegos. Acá, digamos, en los primeros 20 no está Colombia, pero sí Colombia está creciendo cada vez más en esta industria en comparación a otras regiones. Si vemos Norteamérica, pues esta es la ganancia, el, el, esto es lo que venía ganando Norteamérica y acá Norteamérica era 25.4 y Latinoamérica 4.1, o sea, es muy pequeño comparado, pero cada vez más Latinoamérica está creciendo. Colombia está ubicado en el 2016 en la cuarta posición, pero si no estoy mal, ya creería que estamos en la tercera, casi por encima que Argentina. México y Brasil siguen siendo pues los líderes en esta industria, pero cada vez los desarrolladores de software y videojuegos colombianos están teniendo más auge. Y la idea de esto es que muchas de esas empresas asiáticas, europeas o norteamericanos vienen a Colombia para asociarse, para buscar a estos desarrolladores talentosos, pero obviamente falta mucha capacitación todavía frente a ese desarrollo. Acá quiero hablarles de una iniciativa del pasado gobierno para mencionarles que pues el tema de economía naranja sí obviamente está creciendo, se le está dando más importancia en este gobierno, sin desconocer obviamente cosas que se hicieron en gobiernos anteriores, por ejemplo en esta convocatoria del MINTIC en el gobierno anterior, donde se dio unos incentivos económicos y de formación a desarrolladores de videojuegos para que estudios de desarrollo avanzados capacitaran a estudios más pequeños e igualmente se les dio un capital para hacer esos desarrollos y muchos de ellos incluso llegaron a asociarse con publishers de videojuegos muy grandes. Entonces, por ejemplo, tenemos esos estudios que salen a cada empresas, categoría, el videojuego desarrollado. Estos son, por ejemplo, ejemplos de videojuegos desarrollados que llegaron a ser parte de plataformas digitales muy grandes. Eh, Estos, por ejemplo, son como spin-offs de obras de películas de Disney, donde se desarrolla también música por parte de desarrolladores locales. eh, y son estudios plenamente locales que han logrado salir mundialmente por ese ecosistema digital. Entonces eso fue lo que se llamaba el CREA Digital
Y esta es perdón, esta campaña que les nombro, Conectando a la Industria, fue esa que les nombro de los videojuegos, y esta es otra de Crea Digital, que también se dieron esos apoyos económicos, capacitación y canales para coproducción para el desarrollo de juegos de video, libros digitales, series animadas. Y acá, perdón, les estoy ya yendo un poco rápido para alcanzar de pronto algo de preguntas. Y acá también ven el tema de otros sectores como ProColombia, la asociación que aglomera a los desarrolladores de videojuegos. Eh, Estos son algunos ejemplos de oportunidades que se han dado también en estudios comparados de videojuegos a nivel internacional. Está en México, está en Costa Rica este juego. Como enseñanzas, tenemos que pues la competencia no se encuentra incluso en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y las alianzas en este sector son necesarias. Eh, y entonces muchos talentos necesitan salir de Colombia para llegar a sacar esos productos, ¿sí? En esta economía naranja y ese ecosistema digital, claramente vemos que no solamente es un tema nacional, sino el éxito de la misma también es una alianza con el sector internacional. Y bueno, esto es un ejemplo simplemente de todo lo que se registra, por ejemplo, en un videojuego. Esto es muy importante frente a esa oportunidad, no solamente de ese desarrollo de videojuegos, sino en ese ecosistema digital y esas plataformas. Lo que está de moda hoy en día son los eSports o los deportes electrónicos, y ustedes ven el Movistar Arena lleno de casi que más gente de la que va a un partido de fútbol, para que vean los videojuegos de League of Legends, que es un deporte electrónico, donde cada vez más ustedes van a ver esa oportunidad en asocio con estudios extranjeros. Y ya por último, quería cerrar con esta diapositiva en donde la tendencia en este sector también es mucho estudio en inteligencia artificial, donde muchas implicaciones bioéticas sobre lo que se puede hacer con la inteligencia humana también, sobre lo que está permitido o no, es lo que va a las personas que desarrollen estos productos, son las que van a traer crecimiento económico a Colombia. En eso sí estoy totalmente convencido de que pues ya el tema agrario es muy importante, obviamente, pero no podemos desconocer la gran importancia del avance tecnológico y la capacitación y la inversión que se haga en investigación y desarrollo. Bien, entonces con esto doy por terminada mi exposición, y perdonen, ahí corrí un poco al final, pero entonces quedo atento a sus preguntas. Bueno, gracias José. Bueno, a todos los asistentes, en la parte superior tienen como un link para un cuadrito para hacer sus preguntas. Hasta el momento nadie nos ha manifestado, pero pues hagamos un sondeo de preguntas, una ronda de preguntas para que podamos aclarar dudas. No, ¿Todo muy claro? todo muy claro, yo creo, porque no tenemos ninguna pregunta. No sé si de pronto quieras complementar con algo para finalizar mientras le damos paso a Juliana. No, simplemente casi que recordar lo último que dije, que este es el verdadero insumo para el crecimiento económico, no solamente en Colombia, sino en cualquier país actualmente. Por más biodiversidad que tenga Colombia, el tema de la creación, de la creatividad, incluso sacándole provecho a todas esas invenciones biotecnológicas, aprovechando nuestros recursos, pero obviamente utilizando la tecnología, aprovechando las empresas de desarrollo de software que están muy metidas con la tecnología. Todos esos temas que hoy hablamos de blockchain, inteligencia artificial, son muy relevantes en ese ecosistema digital para que en realidad avancemos, y la capacitación de tanto inventores como creadores en estos derechos de propiedad intelectual son básicos para llegar a esa meta. Listo, José, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. José, mil gracias por tu intervención, muy interesante. Vamos a dar un espacecito de 30 segundos mientras cambiamos la presentación
para pasar al tema de rentas exentas. Entonces les pido un poquito de paciencia. José, mil gracias. Igual a todos les vamos a enviar tanto la presentación de José como la presentación que va a seguir Juliana Carmona. Entonces les pido 30 segundos de espera mientras hacemos el cambio. José, mil gracias. Con gusto. Hasta luego. Chao. Perfecto, muchísimas gracias por su espera. Ya, bueno, va a presentar la siguiente parte del webinar, Juliana Carmona. Buenos días para todos, muchas gracias por su participación en este espacio. Mi nombre es Juliana Carmona, como se los mencionó Mabel. Yo dirijo CENISOFT, que es el Centro de Innovación de FEDESOFT. También, digamos, somos una unidad transversal y estratégica para el gremio, pero a su vez somos una personería jurídica independiente y estamos buscando consolidarnos como un centro de innovación reconocido ante Colciencias, y ya estamos prestando unos servicios muy interesantes para el ecosistema de tecnología. Uno de esos servicios es relacionado con el tema de propiedad intelectual. Estamos trabajando temas de gestión de proyectos, pero el foco que le vamos a dar a estos proyectos van a ser sobre todo temas de economía naranja, cuarta revolución industrial. Y tenemos una tercera vertical, que son los servicios que estamos desarrollando para gestionar innovación dentro de las empresas. Entonces, simplemente acá darles una pequeña introducción relacionada con eso. También los invitamos para que desde ya, y que de pronto no se les vaya a olvidar, que vayan poniendo sus preguntas ahí en la aplicación, pues que es muy sencillo, que puedan ir poniendo sus preguntas allí para que pues al final podamos resolverlas. Entonces la idea es hacer una sesión corrida y al final de la sesión vamos a resolver todas sus dudas. Me está acompañando en este momento también Andrea Durán, que es la asesora jurídica de FEDESOFT, es la que está manejando toda la parte normativa del gremio. Entonces, entre nosotras vamos a compartirles a ustedes en qué consisten estos beneficios tributarios de la economía naranja a la luz de este decreto que recientemente se publicó, que es el decreto 1669 de 2019. Vamos entonces a contarles cuál es el alcance de ese decreto, y por último les vamos a contar una naranjatón, que es una jornada que vamos a hacer relacionada con todos los temas de economía naranja, en donde vamos a acompañar a empresarios para aplicar a este beneficio. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son esos beneficios de estas rentas exentas? ¿En qué consiste el beneficio tributario de las rentas exentas? Entonces, básicamente, aplica para empresas que tengan actividades económicas y objeto social relacionado con la economía naranja. Entonces, si ustedes miran el decreto, pues que como les repito es el decreto 1669 de 2019, allí se mencionan cuáles son esas actividades, ya les voy a entrar en detalle, pero básicamente para irles como, ir ambientando como la información, son 26 actividades económicas a la luz de la clasificación internacional industrial uniforme, pues el SIU, y adicional a esos 26 también se catalogan algunas actividades relacionadas con turismo cultural. Y ellos también lo acotan acá en el marco del decreto.
El beneficio tributario que se obtiene una vez aprobado por el Comité de Economía Naranja, que ya también les vamos a hablar un poco de eso, el periodo es por 7 años. Entonces podrían obtener un beneficio tributario de rentas exentas por un periodo de 7 años. Las actividades económicas, digamos, que pueden ser susceptibles de estas exenciones son precisamente joyería, editoriales, todo el tema de producción de cine, de radio, creaciones musicales, audiovisuales, teatro, fotografía, ciencias sociales y diseño. También, como les digo, está también la parte de turismo cultural, pero es muy importante resaltar que el desarrollo de software quedó catalogado como una actividad económica naranja, como una actividad, digamos, que también es un poco como la bandera que también tenemos que utilizar nosotros en el sector de tecnología y aprovechar un poco esta política o este auge de la economía naranja para decir que el software también está vestido de naranja y que el software también puede, o todas las empresas relacionadas con software y servicios asociados también pueden aprovechar los beneficios y las oportunidades que esta política está generando para las empresas. Aquí voy a resaltar 3 códigos SIU que son los que tienen que ver con nuestro sector, específicamente con el sector de tecnología, pero no quiere decir que no hayan otras actividades económicas que puedan eventualmente tener que ver con nuestro sector, con nuestro quehacer en el sector y en el ecosistema de tecnología. Entonces allí, como les decía, en el decreto, es uno de los artículos que menciona cuáles son precisamente los códigos SIU que son los que pueden ser susceptibles de ser exentos de renta a la luz de este decreto. Son 26 códigos SIU más unas actividades económicas asociadas a turismo cultural, que como les digo, no son códigos SIU específicamente, pero ellos los acotaron en el decreto. Hay 3 códigos SIU que tienen que ver con nuestra industria. Estos son el 5820, que es edición de programas de informática, el 6201, que son las actividades de desarrollo de sistemas informáticos, y vamos acá entre paréntesis, planificación, análisis, diseño, programación y pruebas. Y también tenemos el código 5820, que son las actividades, las actividades de consultoría informática y actividades de administración. Perdón, ahí tenemos un error que se los vamos a corregir. Uno es el 6201 y uno es el 6202 y el 5820 sí está bien, pero ahí tenemos un error en la parte del código. Asimismo, nosotros también subrayamos acá cuáles otros códigos eventualmente podrían ustedes tener dentro de sus certificados de existencia y representación legal, que son más transversales, pero que podrían tener algo que ver con el quehacer pues, de nuestra industria, y es el 7110, por ejemplo, es un código que es de actividades de arquitectura, ingeniería y otras actividades conexas a consultoría técnica. Y hay otro que es el 7220, que es de investigación y desarrollo en el campo de las ciencias sociales y humanas. Simplemente como que los subrayamos porque hay algunas empresas que cuando se constituyen eligen varios códigos SIU para ilustrar, pues digamos, su objeto social. Entonces, una cosa súper importante para que aclaremos acá es, ¿quiénes pueden ser susceptibles de aplicar estas rentas exentas? El decreto dice que el objeto social debe ser exclusivo en temas naranja, es decir, para yo poder aplicar esas rentas exentas, si yo tengo una actividad económica principal y tengo una secundaria y una terciaria con los códigos SIU, todos esos códigos SIU deben estar sí o sí dentro de esos 26 códigos SIU priorizados dentro del decreto. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. En esta parte es importante resaltar que el decreto exige que las empresas que se presenten ante el Comité de Economía Naranja para solicitar este beneficio deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de estas actividades de valor tecnológico, valor agregado tecnológico o creativas. ¿Esto qué significa? Que las sociedades que tengan objetos sociales diferentes a los que aparecen en estos códigos no podrán acceder al beneficio. Es decir, antes de presentarse al comité es necesario hacer un estudio para revisar cómo está constituida la sociedad, cuál es el objeto de la misma y, de ser necesario, ajustarla a estos requisitos. Entonces, básicamente, en eso va a consistir pues, el acompañamiento que estamos ofreciendo desde el equipo de FEDESOC y de CENISOC, que eso se los vamos a contar un poco más adelante,
en este espacio, pero es muy importante, digamos acá la abogada lo que nos está planteando es, tenemos un objeto social que digamos que es como el global que está dentro de los certificados de existencia y representación, y están las actividades económicas que tú listas tanto en el certificado de existencia y representación como en el RUT. Un poco lo que nos mencionaban en la Superintendencia de Industria y Comercio, porque estuvimos pues allí en algunas capacitaciones para poder estar muy enterados y muy contextualizados con este decreto, nos decían que con las actividades económicas resueltas, es decir, si yo tengo un código que no tiene nada que ver con estos 26 y es secundario, pues yo debo hacer la actualización ante las entidades pertinentes para que me queden los códigos dentro de los 26 clasificados en el decreto. Pero nosotros también sí hemos leído una y otra vez el decreto y cuando observamos dice objeto exclusivo, entonces el objeto social, como lo menciona la abogada, no podría decir cosas diferentes a las que están un poco ilustradas dentro de las actividades económicas, como para ir un poco sobre seguro en términos de la aplicación a las rentas exentas. Acá vamos a pasar a la parte de requisitos. No sé si ya están viendo. Hola, entonces estamos en la pantalla de requisitos. Vamos a presentarles a ustedes cuáles son los requisitos relacionados con estas rentas exentas y se clasifican en 4 grupos de requisitos. Los vamos a contar pues uno a uno. Como les digo, vayan escribiendo pues sus preguntas para que no se les vaya a olvidar de pronto y aprovechar este espacio. Entonces, el tema relacionado con la constitución de la sociedad, un tema de unas exigencias que hay a la luz del decreto de tener unos empleos de acuerdo a los ingresos brutos de las empresas. Es decir, si a mí me aceptan hoy la aplicación de las rentas exentas para mi empresa, yo adquiero un compromiso de vincular a unas personas de acuerdo a mis ingresos brutos. Eso ya lo vamos a ver en detalle, pero como para que tengamos contexto general. En cuanto a inversión, a mí me exige el decreto que yo debo hacer unas inversiones del orden de 80.000 VTs, que es pues la unidad de valor tributario, pues obviamente que hay que revisarla a la vigencia pertinente, y esa inversión debe ser de mínimo de 151 millones de pesos. Esa inversión debe hacerse en 3 años. Ya vamos a mirar en qué rubros es que debemos hacer esas inversiones. Y en el cuarto grupo de requisitos vamos a hablar de los ingresos máximos, que es lo que yo les decía. Podemos aplicar las rentas exentas a las empresas que tengamos unos ingresos máximos de 2.700 millones de pesos. Ya ahora les digo la cifra exacta, creo que son 2.741 millones de pesos, que equivalen, eso es lo que equivale a 80.000 VTs, y me regreso que la inversión de los 151 millones de pesos son 4.400 VTs. Ya vamos a mirar en detalle cada uno de esos grupos de requisitos que plantea la norma. Listo. En el primer grupo de requisitos tenemos el tema de la sociedad. Entonces, básicamente, lo que nos plantea el decreto es que tienen que ser solo personas jurídicas las que pueden aplicar para estas rentas exentas. Es decir, una persona natural, por supuesto, no puede aplicar por este beneficio tributario. El segundo punto es, que ya se los venía mencionando un poco, y es relacionado con el objeto exclusivo. El objeto social exclusivo está dado por 2 cosas. Uno, por el objeto que tú tienes como objeto social dentro de tu certificación de existencia y representación legal. Pero también ese objeto exclusivo está dado por las actividades económicas que tú tengas dentro de tu RUT y dentro de tu Cámara de Comercio, que son estos SIU, repito, que están ya acotados en la norma, que son 26 SIU. Debemos tener todas las actividades económicas dentro de esos 26 SIU. Si ustedes, por decir algo, su actividad económica principal es la 6201 y hay otra actividad económica, no sé, cualquier otro código que no esté dentro de los 26, pues lo que nosotros les recomendamos es hagan las actualizaciones pertinentes y la pueden hacer hoy para poder aplicar para las rentas exentas del 31 de octubre. El otro requisito dentro de este grupo relacionado con sociedad es, yo puedo hoy constituirme inclusive hasta el 31 de diciembre del año 2021 como una sociedad, pero debo presentar, por supuesto, todos los documentos pertinentes. Si yo apenas me constituí en esta vigencia fiscal, que es en la que vamos a aplicar por el beneficio tributario,
pues debo constituir la sociedad y presentar unos documentos, pues que ya les vamos a contar cuáles más o menos los documentos relacionados con las certificaciones contables y eso. Si no tienen declaración de renta 2018, si no tienen estados financieros 2018, no importa, eso se puede resolver con unas proyecciones y unas certificaciones del contador. También otro de los requisitos que plantea la norma es el tema del domicilio principal. El domicilio debe ser en Colombia, pues ese es un requisito porque por supuesto lo que se quiere es promover la industria creativa y cultural local. También tenemos que pertenecer al régimen general del impuesto sobre la renta, pues por supuesto si la empresa no es susceptible de pagar renta, pues no tiene ningún sentido aplicar por el beneficio, entonces por supuesto debe estar clasificado en el registro único tributario como régimen general imporrenta, y que el inicio de las operaciones de la empresa, pues como también se los mencionaba ahora, sea antes del 31 de diciembre de 2021. Hay usuarios de zonas francas que pueden participar también y pues también se plantea allí una obligación de pago de seguridad social. Acá quiero también aprovechar de algo que nos dijeron y es una pregunta que hacían en las capacitaciones y es si las entidades, por ejemplo, sin ánimo de lucro pueden aplicar por estos beneficios. La respuesta es sí, si esa entidad no se ha acogido al régimen especial, pues digamos, de las entidades sin ánimo de lucro, porque si está acogido en ese régimen especial, no tiene ningún sentido aplicar a eso, hay que revisar muy bien ese tipo de cosas para que en realidad el beneficio sí sea un beneficio para la empresa o la organización que está aplicando. En cuanto a empleo, que es el tercer grupo de requisitos del que estábamos hablando en un principio, básicamente hay una tabla dentro del decreto que está clasificada de acuerdo a el valor de los ingresos brutos de las empresas. Si la empresa vende desde 0 hasta 6,000 pesos, ¿es pesos o millones de pesos? Millones de pesos. Hasta 6 millones de pesos, lo que tenemos que hacer es que tenemos que generar por lo menos 3 empleos directos. 6,000 UETs, perdón. 205 millones de pesos. Si yo vendo desde 0 hasta 205 millones de pesos, que lo cual equivale pues a 6,000 UETs, yo debo generar por lo menos 3 empleos durante los 3 años que siguen después de que me aprueben, en caso tal pues el beneficio tributario. Y así pues es que se lee la tabla. Esos empleos, ¿en qué calidad deben ser? Deben ser calidad de contrato laboral y directo, es decir, la norma no me permite que yo vincule personas en calidad de contratos de prestación de servicios, sí me acepta contratos a término indefinido y sí me acepta contratos a término fijo también, pero debe ser contrato individual de trabajo. Y todo eso depende del valor de los ingresos pues, que tengamos en ese momento. ¿Cuándo debo vincular yo ese personal? Ese personal lo debo vincular una vez tenga yo aprobado pues, el beneficio tributario. Una de las cosas que también es importante aclarar es la norma no me exige un sueldo mínimo para esas personas que yo tengo que vincular de acuerdo a mi nivel de ingresos. Es libre para la empresa de acuerdo al rol que le vaya a dar dentro del proyecto. Sin embargo, pues por supuesto no podemos pagarle menos del salario mínimo, pues eso sí, en términos de ley. En cuanto a esto, es importante tener en cuenta que son, sí, tres empleos, contrato laboral, pero deben ser empleos relacionados con la actividad que se encuentra excluida. Es decir, yo no puedo vincular a la persona que me ayuda con el aseo en mi oficina como uno de los empleos generados. No puedo vincular a los administradores de la empresa como uno de los empleos generados. Debe ser directamente relacionado con la actividad que escogí. Por lo que pues es importante tener esto en cuenta. De lo contrario, se puede llegar a perder el beneficio por no cumplimiento de las reglas. Vale. Hay también pues unas reglas particulares para los temas de cine, pero creo que eso no nos aplica para nuestro sector. Y hay algo muy importante y es que no me aceptan como empleos dentro de lo que yo vaya a presentar para cumplir con los requisitos de la norma,
no me aceptan que sea ni el gerente, ni el representante legal suplente, ni el socio, ni el cofundador. De alguna manera lo que ellos están tratando de evitar con esto es que suplamos ese requisito pues, con personas que al final del día ya están al frente de la empresa. Entonces no podemos presentar como socio, como representante legal suplente, como el gerente, ni el subgerente pueden estar al frente de no se pueden presentar como para el cumplimiento del requisito en relación de los empleos. Por eso ahí dice que no sean administradores, a eso se refiere. Vale, entonces vamos a pasar a los requisitos relacionados con los temas de inversión, que era lo que les mencionábamos un poco ahora, y es, yo me tengo que comprometer como empresa, si voy a aplicar al beneficio tributario, de hacer una inversión de mínimo 4.400 unidades de valor tributario VTs, que eso equivale en este momento a la vigencia de 2019 a 151 millones de pesos. Eso lo debo invertir en un plazo máximo de 3 años. Si a mí, después de un ejercicio de revisión de parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, nos hacen revisión en relación al cumplimiento de requisitos y yo al tercer año no he cumplido, por ejemplo, con los requisitos relacionados con empleo, con las inversiones pues, que me exige la norma, pues por supuesto que me van a retirar el decreto y pues se van a generar las sanciones pues del caso. ¿A qué se refiere con inversión? ¿Qué es inversión? En temas de propiedad, planta y equipo, en temas intangibles y en gastos de y más de. Dentro de la aplicación para poder aplicar a este beneficio tributario de las rentas exentas, ahí está muy clasificado en que yo puedo, digamos, generar esa inversión. Entonces yo perfectamente puedo trabajar en temas de intangibles, como temas de propiedad intelectual, que es lo que también nos estaban hablando hace un rato en este espacio. O gastos que se generen como de I+D+I, de sofisticación de productos, de sofisticación de servicios, de cómo yo demuestro que voy a mejorar un modelo de negocio o algo relacionado con los temas de innovación, pero también me permiten generar inversiones en propiedad, planta y equipo. Entonces, pues también en cosas tangibles puedo hacer esas inversiones y pues plantear esas inversiones desde ya. Dentro de la aplicación para el beneficio tributario hay unos formatos para ello. De hecho, hay uno de esos que es la proyección de la inversión y allí es donde yo debo proyectar en qué rubros de esos y puntualmente en qué voy a hacer las inversiones de esos 151 millones de pesos durante ese periodo de tiempo específico. Como se los mencionaba, puedo llegar a perder el beneficio desde el tercer año en caso tal que yo no esté cumpliendo con los requisitos tanto de empleo como de niveles de inversión. Hay otro tema también y es no se aceptan empresas que se encuentren bajo la Ley de Reorganización Empresarial, que es la antigua Ley 550, hoy Ley 1116. No aceptan este tipo de empresas para ser, digamos, susceptibles del beneficio tributario. Bueno, acá debemos tener en cuenta que dentro de los requisitos de inversión, el decreto establece que las inversiones no se pueden llevar a cabo a través de vinculados económicos o partes relacionadas. Esto quiere decir que las empresas deben realizar la inversión directamente a través de la persona jurídica que se encuentra en la renta exenta. No se puede realizar a través de otra figura ni utilizar otro vinculado. Es necesario tener en cuenta que los 151 millones que nos exigen de inversión, los 4.400 VTs, es una inversión que se debe realizar con posterioridad a la aprobación del proyecto de inversión por parte del Comité de Economía Naranja. Es decir, que si yo invertí este año en equipo, en planta, en temas de propiedad intelectual, esto no me sirve como inversión que se pueda tener en cuenta en el proyecto que voy a presentar. Debe ser inversión nueva que se haga a partir de la aprobación del proyecto. Esto es súper importante porque pues el no cumplir con estos requisitos, como se dice, puede llevar a que se pierda el beneficio de la renta exenta. Listo. Otro de los
grupos de requisitos que plantea la norma es lo que ya pues también les hemos mencionado acá ya en detalle relacionado con el tema de los ingresos máximos. Resulta que yo para poder aplicar a estas rentas exentas tengo que tener unos ingresos máximos a 2019 de 80.000 unidades de valor tributario, que precisamente pues son cuando con la conversión pues del año 2019, que son 34.270 pesos, a 2019 vamos a hablar que son 2.741 millones de pesos. Si yo tengo unos ingresos brutos que superan ese valor, no soy susceptible de aplicar a este beneficio. Esto se mide de acuerdo a ingresos brutos fiscales anuales. Y si yo llego a acceder ese beneficio durante el periodo de tiempo, porque recuerden que nosotros podemos acceder a ese beneficio por un periodo de 7 años. Si yo en ese periodo de 7 años supero este límite, pues ya voy a quedar por fuera del beneficio. Y este tema no aplica para la industria del cine, pues que es un tema muy puntual relacionado con esto, pero pues acá no nos aplica en el contexto nuestro. Entonces, si tú quieras aclarar algo. No, adicionalmente en los temas de inversión establecen que si uno tiene un incremento patrimonial que se produzca por temas de fusión, escisión, absorción o algún tipo de estas figuras de modificación empresarial o reorganización, no será viable acreditar esto como inversión dentro de los montos mínimos exigidos para no perder el beneficio. Es decir, si yo decidí que mi empresa se presentó, pero se fusionó con otra y entonces mi patrimonio aumentó en los 160 millones que se requería, esto no es válido para probar el requisito y no perder el beneficio dentro de los 3 años que nos exigen cumplir. Vale, entonces acá vamos a hablar de la creación del Comité de Economía Naranja. El Comité de Economía Naranja es la instancia que aprueba, pues que revisa los proyectos, las aplicaciones presentadas para determinar si sí o no es susceptible de beneficio de rentas exentas por economía naranja. Este es un comité pues que se crea en el marco del decreto pues que es sancionado por el Ministerio de Hacienda, y para poder que el comité haga todas las evaluaciones nosotros tenemos que presentar una serie de documentos. Básicamente son una justificación de la viabilidad financiera del proyecto, todos estos formatos pues y el registro está en una plataforma online, pues que ya les vamos a explicar un poco más de eso. Debes presentar pues la actividad económica, debes adjuntar los documentos normales pues empresariales pues, de la empresa, por supuesto, que es los estados financieros, la declaración de renta, el RUT, creo que no, el certificado de existencia y representación legal no lo exigen para adjuntarlo dentro de la aplicación porque se puede descargar directamente desde el RUES, eso pues, pero sí te piden una autorización para que puedan hacer la descarga directamente desde el Comité de Economía Naranja. Debo presentar una justificación, como les decía, de la viabilidad financiera del proyecto, en donde menciono cuáles son esas inversiones que yo voy a plantear, elijo los rubros en donde yo voy a hacer las inversiones y también planteo un cronograma de ejecución del proyecto, digámoslo así, que sería cómo voy a hacer las inversiones y cómo voy a vincular el empleo que me exige la norma de acuerdo a mis ingresos brutos. También, pues, por supuesto, debo justificar por qué conviene en términos, pues, empresariales y de competitividad que la empresa sea susceptible de tener este beneficio tributario. Acá debemos tener en cuenta que el proyecto se presenta, como ya se dijo, ante el Comité de Economía Naranja y este tiene unas fechas específicas durante las cuales podemos hacer nuestra presentación de proyecto. Las fechas son las siguientes para que las tengan en cuenta. La primera fecha es del 1 al 31 de marzo o el día hábil siguiente. Esa en este año no aplicó por lo que ya marzo pues pasó. La segunda fecha que establecen en el decreto es del 1 al 31 de julio o el día hábil siguiente.
Y finalmente la última fecha es del 1 al 31 de octubre del día hábil siguiente. Esta es la última convocatoria o pues primera convocatoria del año que se llevará a cabo en octubre y tendremos hasta el 31 para presentar los primeros proyectos y que empiecen a salir las primeras decisiones. Una vez uno presenta el proyecto, el Comité de Economía Naranja lo revisa y el Ministerio de Cultura expide un concepto en el cual se dice si fue aprobado o no de conformidad con los requisitos que se exigen. Este concepto saldrá a los 30 días hábiles desde la presentación del proyecto con el lleno de los requisitos. Y si le aprueban a uno, le notifican conforme pues, lo exige la ley. Las opciones en este caso es que a uno le aprueben o no el acto administrativo de conformidad o no. ¿Qué pasa si mi proyecto lo presenté y me salió un acto administrativo de no conformidad con el proyecto y no me aprueban el proyecto de economía naranja? En este caso, debo revisar las observaciones que me envíen y puedo presentarme en la siguiente fecha que abran convocatorias nuevamente. Es decir, el decreto no establece un limitante a que solo me pueda presentar una vez o que deba esperar cierto tiempo antes de volver a presentar. Si en octubre me presenté y no me aprobaron, puedo organizar mis documentos y tener todo preparado nuevamente para volver a pasarlo en marzo y que vuelvan a analizar el proyecto y pues esperar que el acto administrativo salga de conformidad en esa ocasión. Vale, entonces allí el decreto plantea ya unas fechas, digamos acá es muy importante plantear algo y es las convocatorias que normalmente nosotros vemos de Conciencias, de SENA, de Impulsa, son convocatorias que sacan a la luz de unos términos de referencia y un cronograma que se estipula, que puede ser adendado, pues, vía un documento formal para adendar los términos de referencia de la convocatoria. Acá, digamos, cambia un poco el panorama y es porque muchas veces nos relajamos y decimos, no, esperemos, porque de pronto pueden hacer un adendamiento para aplazar el cronograma o extender los cronogramas de las convocatorias. En este caso, si queremos extender cronogramas de convocatoria, si me paro en el lugar del Ministerio de Cultura, debe hacerse literal haciendo una actualización del decreto, lo cual dificulta muchísimo más que esas fechas sean pues, posibles de mover. Entonces acá, como lo mencionaba Andrea, van a haber 3 fechas en el año, pues como apenas pues, se sancionó el decreto en septiembre pasado, pues el primer corte es precisamente entre el 1 y el 31 de octubre. Entonces, este es el primer plazo límite que tenemos para hacer las aplicaciones por estas rentas exentas. Yo considero, pues, y la recomendación que nosotros hacemos como equipo, que estamos consolidando en este tema de economía naranja, es hacer el ejercicio desde ya, temprano, puede de alguna manera generar ventajas, porque independientemente que el Comité de Economía Naranja nos dé una negativa, pues vamos a entender muchas cosas y vamos a saber de pronto cuáles son las situaciones que pudieron haber provocado que nos rechazaran las solicitudes. Cuando, por supuesto, eso no es lo ideal, pero de alguna manera hay posibilidad también para volvernos a presentar en el mes de marzo. Hay algo que yo quisiera también compartirles y es, cuando les hicimos la pregunta directamente a los del Ministerio de Cultura sobre cuál es el proyecto, porque nosotros estamos acostumbrados a que si vamos a presentar al SENA o a Conciencias o a cualquier entidad del ecosistema de fortalecimiento empresarial, nosotros lo que hacemos normalmente es presentar un proyecto. Un proyecto es, voy a desarrollar un videojuego y ese es el proyecto o el alcance del proyecto. Pero en este caso, lo que nos plantean es el lleno de los requisitos, es precisamente lo que tiene conceptualización de proyecto a la luz de esta política de economía naranja, que nos sorprendió un poco, pero es para que tengamos pues como esa claridad. El proyecto básicamente es la justificación de por qué conviene para la empresa y la proyección de inversión, y el lleno de los requisitos es lo que hace que la empresa pueda llegar a obtener estos beneficios tributarios. Aquí tenemos una pregunta
Vamos a ir resolviéndolas. Nos preguntan si el código SIU debe ser el principal de la organización. Como lo mencionamos anteriormente, el decreto exige que el objeto social sea objeto social exclusivo el desarrollo de las actividades de valor agregado tecnológico. Es decir, yo no puedo tener ningún código SIU, así sea el principal o sean secundarios, que no se encuentren dentro de la lista de las 26 actividades que están en el decreto. Si yo voy a tener 2 o 3 códigos SIUS, los 3 códigos SIUS deben estar dentro de esa lista porque si no ya no cumplo con los requisitos y mi proyecto no será aprobado. Por lo que pues deberé modificarlo y volver a presentarme. ¿Qué pasa si me sale un acto de no conformidad con los 7 años? Porque las rentas exentas son por 7 años. No pasa nada. Las rentas exentas, los 7 años, se cuentan a partir del acto de conformidad. Si yo me presento 3 veces y perdí año y medio, no pasa nada. Se cuenta desde el acto de conformidad. Esto es importante, pues, porque para saber que no estoy perdiendo tiempo al intentarlo en múltiples ocasiones. Bueno, entonces, la aplicación básicamente, ¿cómo funciona? Es una plataforma en línea que está dispuesta en un portal que es www.economianaranja.gov.co. Tú allí ingresas, pues allí está hay una guía que ustedes pueden descargar en ese enlace. Igual ahora cuando terminemos el webinar les vamos a compartir, como se los mencionó Mabel, ese enlace se los vamos a poner en el correo, les vamos a poner también esa guía, que si quieren también se las ponemos allí, más el decreto, más las presentaciones y el audio, por supuesto, de este webinar. Cuando ustedes acceden a ese portal, que es www.economianaranja.gov.co, van a encontrar pues un link en donde ustedes pueden llegar a acceder a la plataforma. Si ustedes ya tienen todos los documentos en regla, ya pues gestionados con las actualizaciones que pues se requieran hacer si es del caso, el lleno del formulario que está compuesto por 3 partes se demora 11 minutos en promedio el diligenciamiento. O sea, no es una aplicación complicada. Sí hay que tener, digamos que para el previo del diligenciamiento del formulario de la aplicación, todos los documentos en regla y ahí es donde el acompañamiento es muy importante. Sin embargo, ya el registro en línea, si tenemos todo en regla, se demora 11 minutos. Ese registro tiene 3 partes. En la primera parte lo que tú haces es la creación de tu empresa, la identificación de tu empresa, cuál es tu NID, el nombre, las actividades económicas, bueno, todas las características del tipo de sociedad, toda esta información relacionada con la empresa. El segundo capítulo ya se relaciona con el proyecto, entre comillas, porque como ya les decía, el concepto de proyecto acá tiene unas variaciones y aquí ya es un poco, el proyecto es cuántos empleos voy a generar, cuál es el valor de las inversiones que yo voy a hacer, cuál es la justificación y el por qué esto tiene sentido para mi empresa. Entonces es un poco el contenido del proyecto. Y el tercer componente del diligenciamiento de la aplicación es el adjuntar todos los documentos que me solicita también el decreto. Básicamente, muy en resumen, ya se los hemos ido mencionando, es la declaración de renta del año inmediatamente anterior a la aplicación, en este caso 2018, los estados financieros 2018, el registro único tributario, actualizado creo que tiene un periodo de máximo haberlo expedido hace 30 días, y pues otros documentos que hay que diligenciar, pero que son anexos a la misma convocatoria, y todos esos anexos los pueden ver en esa guía que les digo que está en el enlace de www.economianaranja.gov.co. Esas son, digamos, como los 3 componentes para el lleno y la aplicación por las rentas exentas de economía naranja. Acá pero hay varias, ¿no? Vamos acá a ir resolviendo algunas de las preguntas para pasar a lo siguiente que les queremos compartir.
Nos preguntan que cuando el decreto menciona los pagos de aportes al sistema de seguridad social y a parafiscales que hace referencia, que ya actualmente muchas empresas no pagan. Pues, Diana, te cuento, si tu empresa no está obligada a pagar parafiscales, como SENA o ICBF, el decreto no te impone esa obligación, simplemente pues no te la exigirá conforme a la ley. Cuando se habla de los montos mínimos de empleo, ¿son empleos que se generan a partir de la firmeza o se tienen en cuenta los que ya tengo? No, los empleos son a partir de la firmeza del acto y es igual que la inversión, deben ser empleos nuevos generados con el proyecto. En cuanto a esos empleos, como les mencionaba hace un momento, vale la pena aclarar varias cosas. El número de empleos es de acuerdo a los montos de ingresos brutos que tiene la empresa y deben ser empleos directos, es decir, en calidad de contrato individual de trabajo. Son mínimo 3, así tú no tengas ningún ingreso para la empresa. Si los ingresos son de más de 208 millones, 205 millones, que son 6.000 VTs, empiezan a subir los montos mínimos de empleo. Ya serían 4 empleados y así hay una tablita que va caracterizando los rangos. ¿Cuántos proyectos puedo presentar? Si son varios, se pueden presentar en el mismo o cada uno por separado. Como lo decíamos, más que proyectos, lo que revisan es la inversión. En cómo vas a dividir esos 151 millones que te exigen en los 3 años. Entonces, si tus proyectos son adquirir planta y por otro lado invertir en temas diferentes, los dos los puedes clasificar dentro del mismo en una inversión de 150 millones. Entonces, el primer año voy a adquirir planta. El segundo año voy a invertir en temas de propiedad, diseño, no sé, desarrollo de producto. El tercer año lo voy a hacer en otro tema. Y los unes que cumplas con los requisitos mínimos en los 3 años. ¿Hasta qué año se pueden presentar solicitudes? Esta información no la trae como tal el decreto, lo único que nos dice el limitante de año es que las empresas sean constituidas máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo cual esperamos que siga vigente durante mucho más tiempo. Bueno, acá nos preguntan, pues por supuesto, entre más temprana sea tu aplicación, pues vas a tener más posibilidades de más rápidamente tener estos beneficios, que eso pues ayuda mucho a la competitividad de las empresas. Pero sí, claramente no es específico dentro del decreto. Acá nos dicen que por favor explicar qué significa, digamos, un poco el concepto de proyecto en esta convocatoria y la diferencia con los demás. Acá el punto es, el proyecto como tal es la aplicación a las rentas exentas. Ese es el proyecto. El proyecto es desarrollar las actividades económicas de la economía naranja. O sea, si queremos y cumplir con un monto mínimo de inversión. Entonces, básicamente, cuando tú me preguntas cuál es el proyecto que yo estoy presentando a esta convocatoria, el proyecto que yo estoy presentando es el desarrollo de las actividades económicas o la ejecución de las actividades económicas. Es decir, en el caso de nuestro software, el hecho que yo siga desarrollando software, prestando servicios relacionados con la informática, hacer actividades que se consideran naranjas, ese ya es el proyecto. Y tiene unas condiciones de inversión y pues y de generación de empleos. Bueno, nos preguntan que si los nuevos empleos pueden ser parte de la inversión de los 150 millones, es decir, pueden ser personas destinadas a la innovación y desarrollo. Como tal, no hay un artículo que lo prohíba, pero yo creería que no es viable. ¿Por qué? Porque no son temas alternativos, sino que te exigen las dos características. Por lo que, pues, es probable que no lo acepte como tal el Comité de Economía Naranja. El decreto no lo prohíbe, pero no les podríamos asegurar que al presentarlo así sea aprobado. Nosotros, digamos, un poco la filosofía que estamos manejando para hacer los acompañamientos a las empresas es precisamente irnos un poco más al extremo, porque si ustedes nos preguntan, el decreto tiene algunos vacíos
que de pronto pueden generar también pues confusiones a la hora de generar la aplicación. Entonces, en el caso, por ejemplo, del objeto social exclusivo, si tú miras dentro del decreto, dice objeto social exclusivo, pero después te dicen que te califican de acuerdo a las actividades económicas que tienes. Nosotros recomendamos tener tanto el objeto social que está escrito en tu certificado de existencia y representación, como las actividades coherentes con las actividades, digamos, que se clasifican como naranjas. Y pues, la pregunta concreta de si puedo coger dentro de esos 150 millones y poner los empleos, pues creo que puede ser arriesgado, porque si bien no es muy específico dentro del decreto, puede ser arriesgado dejarlo allí como incluido, pero de todas maneras yo sí considero que esa es una pregunta muy pertinente y estamos tomando nota para hacer como una solicitud aclarando puntualmente ese tema. Si la empresa se pasa de las ventas límites, esas personas de planta cambia o se reduce o se afecta el beneficio. Pues básicamente lo que plantea la norma es, si yo supero los ingresos brutos que es el ingreso máximo, que como les decía es uno de los grupos de requisitos, ese ingreso máximo es de 2.741 millones de pesos, pero obviamente está dado es por VTs, que son 80.000. Si yo ya supero ese límite, pues yo ya no me puedo acoger a esas rentas exentas. Algo antes de continuar acá con la resolución de las preguntas que les quería plantear es, muchas de sus empresas seguramente ya superan esos ingresos brutos que está planteando la norma, pero también en muchos de los casos que ustedes tienen, han pensado en tener líneas de negocio alternativas dentro de la empresa que ya han tomado tanta fuerza como línea de negocio que pueden llevar a generar nuevas empresas, digamos como spin-off empresariales que hacen parte del mismo grupo empresarial, y esa perfectamente puede ser una opción para aplicar este tipo de cosas, como darle una vida jurídica independiente a una línea de negocio que ha venido consolidándose los últimos años. Respondiendo la última pregunta. Sí, hay otra pregunta. Si se logra ser beneficiario para el 2020, pero ese año la empresa obtuviera ingresos de más de 80.000 VTs, ¿se perdería el beneficio? La respuesta es sí. Una vez uno supera los ingresos de los 80.000 VTs, el beneficio tributario se pierde y se debe empezar a responder por estas rentas que se generen. Y si el siguiente año está por debajo del límite, ¿se retomaría el beneficio? No, el decreto no trae nada de esto de retomar beneficios, simplemente dice que el beneficio se pierde en ese momento. Pues ahí no es muy claro, pero lo que por supuesto estimamos es si perdí el beneficio y después volví a bajar, pues tengo que volver a aplicar. Estimamos nosotros que tendría uno que volver a hacer una nueva aplicación al beneficio tributario. ¿Cuál te pongo? La otra pregunta es, si paso de un rango a otro, ¿solamente debo contratar a las personas restantes? Es decir, si un rango es 6 empleos y el otro es 7 empleos, ¿solo debo contratar a una persona más? Bueno, para esto el decreto nos establece que para determinar el número de empleos durante el año gravable, lo que se hace es se calcula un promedio. Entonces se suma la cantidad de trabajadores de cada mes y se divide por el respectivo número de meses y el resultado se ajustará al más cercano. Es decir, que dependiendo del año como haya surgido y de cuándo, si un mes tuviste 8 empleados, pero después te tocó reducirlo a 5, te sacarán un promedio de 7 empleos. Entonces, es más el promedio del año que debes cumplir. ¿Alguna pregunta nueva? Podría contratar personas nuevas si mi personal de planta cambia o se reduce, afecta el beneficio. Como les dije, lo que revisan es el promedio del año en los empleos. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, igual pueden seguir escribiendo sus preguntas. Vamos a continuar explicándoles un poco lo que vamos a hacer desde el equipo de FEDESOFT y desde CENISOFT, y pues igual estamos muy pendientes si tienen nuevas inquietudes relacionadas con estos temas. Hemos implementado una jornada que llamaremos la Naranjatón, que tendrá lugar hasta el 25 de octubre, pues, por supuesto, de este año.
El 31 de octubre ya sabemos que es la fecha límite para aplicación, pero digamos que desde el profesor y CENISOC tenemos ya la jornada activa hasta el 25 de octubre. ¿En qué consiste la naranjatón? Es precisamente hacer todo el ejercicio de acompañamiento a las empresas para la aplicación a estas rentas exentas. Hay algunas empresas que tienen, digamos, como equipos destinados a este tipo de ejercicios de proyectos de convocatorias y pues seguramente no requerirán el acompañamiento, pero hay algunas otras empresas que no son tan, digamos, expertas en esta materia y requieren asistencia para llevar paso a paso todo el proceso de gestión de documentos, de revisión, de validación del cumplimiento de requisitos, del feedback de cómo se está planteando la justificación y la proyección de las inversiones y que todo responda, por supuesto, a la norma. Entonces, eso lo estamos haciendo. En el equipo estamos en este momento 3 personas al frente. Una de esas personas es la que lidera el capítulo de videojuegos e emprendimiento digital, que es uno de los empresarios que están muy interesados en esto, la líder de todos los temas jurídicos y yo como directora del Centro de Innovación de FEDESOFT. Entonces, pues queríamos compartirles que estamos en este momento activando esta jornada de acompañamiento para que aprovechen quienes quieren hacer la aplicación. Acá queríamos contarles en qué consiste ese servicio. El servicio básicamente consiste en hacer la validación del cumplimiento de requisitos. Primero lo que hacemos es ya les voy a contar cuál es el paso a paso de lo que queremos hacer. Una orientación para plantear pues todos los objetivos, la justificación y pues la conveniencia de la empresa para obtener estas rentas exentas y cómo va a beneficiar, por supuesto, su competitividad. Todos estos son temas que están buscando es competitividad de las empresas y del sector. Haríamos todo el registro de la solicitud en la plataforma pertinente, que ya les dijimos que es una plataforma online, y haríamos un seguimiento hasta la obtención de respuesta por parte del Comité de Economía Naranja, que es quien en 30 días hábiles nos responde, es afirmativa o negativamente relacionado con la obtención del beneficio. Tenemos un costo del servicio para afiliados de un salario mínimo masivo, un salario mínimo al año 2019 masiva. Básicamente es un costo, pues es un fee fijo. No estamos trabajando en este momento por ser, digamos, como la primera promoción de temas de economía naranja, no estamos trabajando bajo comisión de éxito o los ahorros que se generan, pues porque eso aplica para otro tipo de beneficios tributarios. En este caso lo estamos manejando simplemente así por ser como esta primera promoción y pues el valor del no afiliado tiene un costo diferente. Hay un tema importante allí y es los paso a paso que nosotros estamos planteando para hacer este acompañamiento. Lo primero que nosotros, si ustedes están interesados, pues acá también están los correos, aquí ya les estamos dejando toda la información. Escriben a naranjatón@fedesoft.org con unos, digamos, documentos básicos que son los que nos permiten a nosotros la primera visualización sobre el cumplimiento de los requisitos. Que son el certificado de existencia de representación legal de la empresa, está también el RUT, los estados financieros, pues que son balance y estados de resultados, declaración de renta 2018, y es muy importante plantear que si la empresa apenas se constituyó o se está constituyendo durante la vigencia de 2019, pues va a llegar otro tipo de información, que es la información financiera de la constitución de la sociedad y el certificado de ingresos al último corte contable y financiero, pues por supuesto si lo tienen. Como tal, la convocatoria del decreto no exige el certificado de existencia de representación legal, pero nosotros lo pedimos para poder darle una orientación pues muy integral al empresario en relación a su objeto social y a las actividades económicas que tiene dentro de su certificado. También allí, una vez nosotros recibamos esos documentos, vamos a hacer una validación muy rápida porque ya tenemos pues, como la experiencia con las empresas que ya estábamos acompañando y por supuesto les vamos a manifestar si cumplen o no los requisitos o si deben hacer algunos ajustes y si ustedes están de acuerdo pues los efectuarían. Después pasaríamos a la parte del pago de las tarifas especificadas que ya se las mencionamos hace un momento. Y una vez con el pago les enviamos todo un instructivo, nosotros ya hicimos todo el ejercicio de diligenciamiento de los formularios, ya tenemos absolutamente todos los campos descargados en unos formularios de Excel para facilitar el diligenciamiento en la plataforma. Tenemos todo el formulario de la parte de la creación de empresa, de la parte de la justificación del proyecto como tal de inversión y pues también la lista de todos los documentos exactamente con las especificidades que exige, porque ya pues hicimos todo el cruce, tanto del formulario como con la guía que está
dispuesta en la plataforma. Acá no sé si tenemos más preguntas. Miramos. Sí, acá hay una pregunta que nos plantean y es que si deseas presentarte en octubre, es decir, ahora el 31 de octubre, pues que es la primera promoción de empresas, es si la base es un ingreso 2018. La plataforma nos solicita los últimos estados financieros acorten con el último trimestre. Es decir, te van a pedir la información a septiembre de 2019, no solo 2018. Sin embargo, para el cumplimiento del requisito de los ingresos brutos máximos, sí te lo miran a vigencia fiscal 2018. Entonces, por eso nos piden tanto los estados financieros y la declaración de renta 2018, que con esos que te van a calificar y te van a decir si aplicas o no aplicas, o cumples o no cumples el requisito de los ingresos máximos, pero sí me piden a mí el último estado financiero a corte, pues al último trimestre, que en este caso para corte contable en septiembre. Esa era la última que se la respondido. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta relacionada, ya no tenemos allí más especificadas dentro de la aplicación. Pues quisiéramos darles las gracias a ustedes por la participación en el webinar. Les vamos a compartir a sus correos electrónicos, como les digo, dentro de lo legislativo, pues el decreto como tal, la ley que da origen también al decreto, que da vida al decreto, las memorias de la sesión 1, que fue la que lideró José Roberto Herrera, pues experto en temas de propiedad intelectual, las memorias de esta sesión 2, pues que es todo lo relacionado con las rentas exentas. Les vamos a compartir el link de la plataforma pues, de Economía Naranja, que es para que ustedes también tengan la oportunidad de explorarlo, y los datos también si nos quieren contactar para aplicar a la jornada de acompañamiento que estamos ofreciendo desde FEDESOF y desde CENISOF. Pues ya con esto cerramos. Mil y mil gracias a todos por su participación y pues estamos muy atentos a sus inquietudes también por los otros medios pues, que tenemos activos y los canales con ustedes. Mil y mil gracias.